Buenos Aires es una ciudad repleta de misterios. Cada barrio tiene sus propios fantasmas que se niegan a dejar su historia atrás. En el barrio de Chacarita se alza el cementerio más grande de la ciudad, que guarda historias tan antiguas como perturbadoras. Su creación lleva la impronta del dolor y se remonta al año 1871, cuando una epidemia de fiebre amarilla azotó la ciudad de Buenos Aires. Los cementerios existentes no daban abasto. Algunos inclusive prohibieron la inhumación de los cadáveres por miedo a que la enfermedad se propagara. El lugar elegido para el nuevo responso fue la chacra que el Colegio Compañía de Jesús tenía en el lugar. De allí el nombre del barrio Chacarita, ya que algunos la llamaban la Chacrita de los Colegiales. Para empezar, los cementerios ya transmiten algo no muy positivo, porque son lugares que son de concentración de angustia, digamos, ¿no? Y este en particular no es como cualquier necrópolis. Recordemos que justamente Necrópolis es la ciudad de los muertos, ¿no? O sea, en este caso es el cementerio más grande de Latinoamérica. Cómo es la génesis de este lugar es realmente complicada, ya de por sí. Es un homenaje a la muerte, si quieren, porque bueno, nace a partir de la urgencia de la muerte, es decir, nace a partir de la fiebre amarilla de 1871. Todo muy apuro, o sea, una cosa muy difícil de procesar, así que ya nace de una manera muy traumática. Durante el tremendo episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, donde llegaban a fallecer 15.000 personas por día, hubo que improvisar lo que se llamó el tren de la muerte. Entonces el tren salía de ahí de la plaza frente al Colón, que era la plaza de armas, y se dirigía por la calle Corrientes llevando los miles de cadáveres. Algunos a veces ni siquiera habían llegado a estar muertos y sin embargo los cargaban porque no se daban cuenta que no estaban muertos, obviamente. La falta de salubridad y las quejas de los vecinos del barrio por los fuertes olores hicieron que el cementerio fuera clausurado en 1875, aunque siguió funcionando un año más. A partir de 1877 comenzaron las inhumaciones en un nuevo cementerio lindero llamado Chacarita la Nueva. Como resultado, los restos fueron exhumados y trasladados al Osario General del Nuevo. Este nuevo cementerio se inaugura en 1886. Juan Antonio Busquiazo realiza, como dije, el trazado y el diseño. Tiene un peristilo maravilloso, que es Monumento Histórico Nacional. Es de estilo neogótico, tiene 24 columnas, un hermoso tímpano, y está coronado por un ángel con una trompeta que está esperando el día de la resurrección de los muertos para avisarles a quienes duermen en ese dormitorio, que es el cementerio de la Chacarita, que llegó el día de la resurrección del Señor. Chacarita no solo es el cementerio más popular de la ciudad, además es el más extenso de nuestro país y uno de los más extensos de Latinoamérica. En sus más de 90 hectáreas, repletas de bóvedas, panteones y tumbas en tierra, descansan ciudadanos ilustres como Alfonsín Storni, Carlos Gardel, Gustavo Cerati o Roberto Goyeneche. En el cementerio de la Chacarita hay por lo menos 90 panteones relevantes, y los más famosos, en mi opinión, son el de la Asociación Argentina de Actores, y el de Sadaid, que está Gilda, está Alfredo Alcón, está Olmedo. Los sepulcros más destacados, y uno de ellos el más visitado, es el de Carlos Gardel. La figura de Gardel es impresionante, es de tamaño natural. Carlitos está divino
Y la gente acostumbra a llevarle bueno, esto es muy conocido, un cigarrillo y les dejan un cigarrillo. Las historias que rodean a Chacarita no solo se limitan a sus figuras históricas. En la penumbra de sus mausoleos resuenan leyendas que han conseguido desafiar el tiempo. Cuidadores, visitantes, transeúntes aseguran que al día de hoy hay fantasmas deambulando entre las piedras. Sin embargo, hay una historia en particular que despierta fascinación entre los habitués del cementerio: el taxi de la muerte. Y hay que fijarse bien qué taxi uno se toma, porque hay un taxi que no debes tomar. Este taxi es un taxi particular porque es un poco antiguo, pero bueno, a veces uno no se fija, se quiere ir, estás pensando en los recuerdos familiares o de amistades, y te subís al taxi y ya cuando te sentás en el taxi, notás una inquietud, ¿no? Un frío, pero mortal. Se dice que cerca de Chacarita, en las inmediaciones del cementerio, ronda un taxi fantasma, que al subir se siente un frío tenebroso y lo que comienza como un simple trayecto se convierte en un viaje aterrador. De pronto, el recorrido comienza a cambiar. A pesar de las súplicas de los pasajeros, el conductor no se detiene ni emite sonido. Vos le dijiste la dirección y ves que no te está llevando, ¿no? Por el lugar donde vos le dijiste. Y le decís, discúlpeme, ¿por dónde va a agarrar? El tipo no te contesta nada. Sí, ahí lo más bien. Entonces, bueno, ya te empezás a inquietar. Tenés frío, este tipo no parece muy amigable y te está llevando por cualquier lado. Los testigos lo describen como un ser misterioso de aspecto cadavérico. A medida que pasan los minutos, es evidente que el único destino del viaje es una tumba del cementerio. Un viaje de ida hacia la muerte, del que pocos pudieron escapar. Y de repente estás entrando de vuelta al cementerio, por donde vos saliste. Y ahí sí, cuando llegan al cementerio, este personaje, este chofer, o como quieras llamarlo, no sé, ahí sí recién te habla. Y te dice con una voz muy quejumbrosa: hemos llegado a su destino. Y te das cuenta que volviste al cementerio y que también formás parte de él. La leyenda del taxi de la muerte se remonta al año 1978, cuando un periódico barrial publicó la noticia sobre la muerte de Felipa Osperato. La crónica narra que uno de los cuidadores del cementerio de Chacarita se topó con el cadáver de la mujer, que no alcanzaba los 40 años, acostado sobre la tumba de su madre. El informe atribuía su muerte a un paro cardiorrespiratorio. Dicen en el barrio que Felipa visitaba seguido a su madre en el cementerio. Ese día no fue distinto a otros. Sí, ella va a ver a la madre y bueno, estaba ahí en la tumba y va de día, los testigos de ese momento la vieron de día y bueno, y a la tarde la encuentran volcada sobre la tumba de la madre y dice: ¿qué pasó? ¿Se habrá desmayado? No, la encontraron muerta. Y ella vendría un poco a simbolizar a otras personas que se cuenta que los cuidadores del cementerio encuentran, ¿no? Personas que de repente están ahí, son cadáveres que están sobre sepulturas de familiares que fueron a visitar, ¿no? Y está la explicación lógica de que murieron porque angustiados, llorando, delante de estos sepulcros, terminan teniendo un paro cardíaco, ¿no? O una cosa parecida. Ahí se empieza a originar esta historia. Ahí se habla, ¿pero qué pasó? ¿Cómo fue? Sí, yo la vi que se tomaba un taxi. O sea, que ¿cómo puede ser? O sea, que hubo testigos que vieron que ella se había ido en taxi y había vuelto. Esto quedó registrado en un diario local de Chacarita ya hace décadas, un diario que ya no existe, ¿no? Y que la relacionaban con esto, con que fue una de las víctimas del taxi, ¿no? El taxi de la muerte, el taxi manejado por la muerte en el cementerio de Chacarita. El taxi nunca había arrancado, ni siquiera se había desplazado. Siempre había estado allí, para llevarla a hacer su último viaje. Dejar el mundo de los vivos y llevarla a su última morada, una fría lápida dentro del cementerio, donde luego fue encontrada. Nosotros hablamos
cuando hicimos una investigación con una persona llamada Sandoval, que había escapado aparentemente de esto, tenía unas cicatrices impresionantes, decían el loco Sandoval. Él decía que se había saltado del taxi, se había abierto la puerta y se había tirado, digamos, ¿no? Y por eso había podido contar la historia. Pero no sabemos muy bien si la verdad o no. La cuestión que también a las pocas semanas que nosotros lo entrevistamos, él fallece. Da la sensación como que este ser o lo que sea que fuera, te persigue igual, no te perdona. Una vez que te elige, estás listo. Hasta hace unos años, las historias del más allá eran relatos contados casi al oído, compartidos en la penumbra. Hoy, gracias a la tecnología, podemos ser testigos de imágenes paranormales que desafían por completo nuestra fe en lo desconocido. Hay un espíritu ahí que es increíble porque es como que sacan el agua y el agua vuelve y se ve la forma oscura. Ahí como lo ven, se ve. Ese espíritu de alguna manera lo que está manifestando que no quieren que nadie esté en esa galería, en ese pasillo. Esa imagen del agua que podemos ver que gira, claramente es una entidad, ¿sí? Que nos genera duda. Si vos te fijás, la persona que están hablando de fondo tienen como un poco, de hecho se escucha ahí algunos insultos y hablamos de esto, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa ahí? La entidad logró atraerte hasta ese espacio, hacia un lugar reducido, para poder a través tuyo después trasladarse hacia otro espacio. Hay una oscuridad, es algo que no es de luz, es oscuro, que de alguna manera está manifestando también ayuda, pero no quieren tampoco que lo ayude. Quiero que me ayuden, pero hasta acá, hasta acá. Por eso cuando pasaban el secador y el agua llevaba el agua para allá y el agua venía para acá y se iba formando una figura, esa figura es oscura y hay que respetarla. Hasta ahí llegué. Las almas no necesitan manifestarse en los cementerios, no hace falta y no es el lugar que eligen ellos para manifestarse. El cementerio es un lugar bastante oscuro, aunque creamos que no, porque no tiene techo, si uno podría decir es un lugar abierto. Es un lugar bastante oscuro y no es el lugar que ellos eligen para manifestarse. Los fantasmas adoptan diferentes formas de manifestarse. A veces es un susurro que parece flotar en el aire, otras un roce en la piel cuando estamos solos. Pero estas presencias no solo pueden sentirse dentro del cementerio, sino también en los terrenos que lo rodean, que muchas veces guardan oscuras historias. Hay un lugar que le decían el área 22. Era un área que era de la década del 70, los nichos de la década del 70 estaba muy deteriorado, y tuvieron la brillante idea de hacer un parque, el Parque Elcano, fines del 2016, nivelaron la tierra, el terreno, pero claro, muchas cosas quedaron abajo. Entonces, ese Parque Elcano está en lo que era el área 22, que era el lugar más descuidado y que estaban prácticamente todas las tumbas a flor de piel, se veían los huesos, qué sé yo, y decían donde había más historias inquietantes, de apariciones, de sombras, de lo que sea, y se les ocurrió hacer un parque donde ahora la gente va, camina, hace footing, pero claro, vos cuando estás ahí ves los nichos. A pesar de los intentos por ocultarlo, puede notarse la presencia de los nichos, la cámara frigorífica donde están los muertos y los portones que daban a la entrada del cementerio. Seguramente nadie podía esperar que una plaza, un parque, fuera punto de contacto con la muerte. A mí mismo me pasó en un video que hice, que lo hice así medio a ver qué pasaba, y bueno, en el video veías una familia y había una nenita en el medio, pero claro, en la realidad no estaba esa nenita. Yo cuando filmé no estaba la nenita, yo puedo asegurar que no estaba. Y bueno, es un lugar que es un camposanto, no lo respetaron. Es un tema conflictivo. Yo no lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho capaz, no sé, hubiera clausurado el lugar, pero si vos consultás gente que está en el tema, decís, la verdad que no está bueno. No está bueno porque es imposible limpiar todo. Entonces queda esa energía, esa gente como que esa gente quedó descartada, ¿no? Todas las historias que rondan los cementerios tienen algo en común. Están cubiertas por un profundo halo de terror y misterio. Dentro de Chacarita te encontrás con toda
un paisaje, ¿no? muy particular, porque es un cementerio que no termina, parece que no termina, ¿no? Son muchas hectáreas, ¿sí? Hacia donde ves hay cementerio, y por eso los cuidadores, además de contar que hay ciertas partes que están malditas, lo que también te cuentan es que, bueno, por esto de la enorme, ¿no? Cantidad de espacio que tiene el cementerio, ellos se comunican por handys, ¿no? Y cuando lo hacen, muchas veces escuchan voces que se cuelan en las transmisiones y que no son las respuestas de aquel que estaba comunicando, sino que son voces, ellos aseguran, del más allá. En el cementerio hay muchas energías que se mueven ahí y bueno, atraen a entidades o lo que sea, siempre siguiendo esta lógica, que no pasaría en otros lugares, ¿no? Como que está la casa de almas, podemos decir, ¿no? Y en ese lugar que uno está vulnerable. Hay muchos testimonios de personas y gente que visita el cementerio que te cuenta que ven, ¿no? También fantasmas, o lo que sea un fantasma, que también un fantasma es una pregunta sin respuesta, ¿sí? Uno piensa que sabe lo que es, pero cuando empezás un poco a preguntártelo, sigue siendo eso, un misterio, ¿no? Que deambula. Como ciudades de la muerte, los cementerios se abren ante los ojos de sus visitantes, como un laberinto de memorias atrapadas en el tiempo. Cada instante que pasamos en ellos es una señal de que la vida es efímera, que lo que realmente perdura en el tiempo son las historias. Aquí, los fantasmas aguardan recuperar lo que les fue arrebatado. Aquellos que se atrevan a adentrarse en la penumbra deben estar preparados para enfrentar la inquietante realidad de lo desconocido, donde los secretos permanecen listos para atrapar a quien quiera oírlos.